Voy a presentar mis compañeros de esta primera parte, señor viceministro de Educación Nacional Superior, el doctor Gabriel Burgos, quien con toda la generosidad y amabilidad aceptó estar un rato con nosotros para hablar de estos temas. Sonia Cristina Prieto, que por un tiempo fue funcionaria del Ministerio de Educación Nacional como directora de calidad de educación media, básica y media, pero que ahora, gracias a la meritocracia en un proceso que se llevó a cabo hace unos años en este gobierno, es la directora de uno de los centros más importantes de formación del SENA aquí en la ciudad de Bogotá, que es el Centro de Electricidad y Electrónica. Y también me acompaña un joven del SENA, egresado de la entidad, de un programa de nivel tecnológico, César Camilo Ramírez, hoy un empresario exitoso. Bienvenidos pues, muchas gracias por estar con nosotros. Gabriel, pero estos días de campañas y de justas electorales, al gobierno que termina le toca contarle al país con fuerza, con vehemencia lo que se ha hecho, porque las críticas arrecian, sale uno a defenderse y entonces resulta que la defensa a veces lo lleva, y hablo por mí, no pretendo involucrar a nadie más, entonces una crítica que uno considera un deber y un derecho institucional, porque estas instituciones requieren que quienes están a cargo hagan defensa, no solamente de ellas, sus instituciones, sino de su presupuesto, de su tarea, de lo que se ha logrado. Porque a veces la gente pareciera que piensa o quiere que los demás piensen que uno se la ha pasado todo el tiempo sentado mirando para el techo, o que se la ha pasado viendo a ver cómo hace daño o cómo hace las cosas mal hechas. Yo nunca había participado en el sector público y hoy tengo mucha emoción. Y mucha emoción no solamente por todos los resultados que ahora veo en este trabajo de 8 años, sino porque veo un futuro bien interesante para la educación y particularmente para el SENA en Colombia. Entonces, en estos momentos, en estos tiempos, pues entonces vienen los críticos y uno responde y dice, no, es que usted está atacando a aquel o está defendiendo a aquel. Bueno, solo Dios sabe la intención que tenemos cada uno, pero en este caso, y conociendo a los que me acompañan, son personas absolutamente comprometidas con su país, Colombia, con nuestro país, y con mucho respeto por lo que sucede en estos tiempos, pero también con las cosas muy claras de lo que se ha hecho. Viceministro, ¿cómo es esa relación vista desde el Ministerio de Educación Nacional y particularmente desde el Viceministerio de Educación Nacional de Colombia con el SENA? Después de tu, digamos, primera respuesta, muy seguramente yo voy a entrar a particularizar en algunos detalles. Pues mira Darío, lo primero que quiero decirte es que yo soy una persona que también vengo al sector privado, que nunca participé en política, estuve 30 años en la educación superior, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una institución de educación superior privada, de los cuales los últimos 19 como rector, y para fortuna mía fui llamado por la señora ministra a fines del año 2006 a que la acompañara en su viceministerio de Educación Superior, y he tenido la suerte o la fortuna de estar estos últimos años, 3 años largos, casi 3 años, al frente de ese viceministerio. Y he vivido, digamos, las 2 etapas del Ministerio de Educación. Primero como un ciudadano, rector de una universidad que vio los procesos de transformación que comenzó a tener la educación superior o la educación general en Colombia, y luego ya como actor en el viceministerio. Para ir a tu pregunta concreta. No, pero Gabriel, qué buena introducción has hecho, porque nos has contado
es decir, todo un sustento de por qué hoy no solamente eres nuestro viceministro de Educación Superior, sino porque hay todas las razones para creer que tienes el conocimiento y la claridad de lo que hay que hacer y lo que has hecho en ese ministerio. De modo que te agradezco ese reordenamiento de la presentación. Gracias, Darío. Mira, el SENA, tú sabes, pues, pero para los televidentes, el SENA nació como una institución de formación para el trabajo hacia el año 57. Creo que su primer director fue el doctor Rodolfo Martínez Tono, perdóname. Y la idea era capacitar a los trabajadores para las necesidades de lo que era un país pequeño como era Colombia en esa época, pero que había una necesidad de formar a los trabajadores para que sirvieran a las empresas, para que fueran más capacitados para trabajar en las empresas. Fenómeno que fue simultáneo al que ocurrió en Alemania y Francia en esa época cuando se fundaron también las instituciones del trabajo. Las instituciones de formación para el trabajo de Alemania y Francia se fundaron por los años 50, ante la misma necesidad de que los empresarios querían que hubiera una institución que capacitara a los trabajadores, y dado que estaba comenzando en el momento un desarrollo tecnológico del cual hoy estamos asombrados, y de la necesidad de tener trabajadores muy calificados. En el año 80, con la reforma, la que llamamos nosotros los que estamos en el mundo de la educación superior, la reforma Lloreda, que fue hecha por Rodrigo Lloreda, o su líder fue Rodrigo Lloreda, ya desaparecido lamentablemente, pero que era el ministro de Educación del doctor Turbay. El SENA, en esa reforma, que el decreto ley 80 del 80, el Estado colombiano le confirió la facultad de dar un paso más en su proceso formativo y iniciar la formación en educación superior en programas técnicos y tecnológicos. Es decir, la tarea del SENA en educación superior no es de hoy, viene desde 1980. Y posteriormente, cuando vino la gran reforma de la educación superior colombiana del año 92, que se fundamentó en la Constitución del 91, que fue la Ley 30 del 92, la misma Ley 30 del 92 le confirió o le preservó al SENA esas facultades para seguir desarrollando actividades en el campo de la educación superior. Y posteriormente la ley estatutaria del SENA, la ley que ratificó y precisó que el SENA era una institución de educación superior y que podía ofrecer sus programas técnicos y tecnológicos en forma autónoma e independiente. De manera que para nosotros en el Ministerio no tenemos la menor duda y tenemos absoluta claridad de que el SENA tiene la autorización legal desde hace 30 años de ofrecer programas técnicos y tecnológicos de educación superior, y los títulos que pide son perfectamente válidos, no tienen ninguna... Bueno, eso lo que ratifica es que hay unos intereses extraños. Entonces, ¿cómo te parece que ahora resultan con el asunto de que dice que el SENA no es una entidad que pueda ni tenga permiso para ofrecer esos programas? Y acabamos de oír la claridad con que nuestro viceministro lo plantea y nos cuenta la historia de por qué el SENA sí es una entidad que puede ofrecer programas de educación superior de nivel técnico y tecnológico. ¿A qué crees que se debe que en este momento haya algunos individuos dudando o poniendo en duda esa disposición, esa facultad del SENA? Pues la única explicación que yo me doy es que estamos en un momento del país muy polémico por la lucha política, por el proceso electoral que vendrá un nuevo gobierno, y eso trae todo este tipo de informaciones, desinformaciones. Esa es una parte del proceso político. Pero mira, eso es tan absurdo como si hoy dijéramos que la Universidad Nacional tampoco tiene los títulos válidos porque la Universidad Nacional tiene un régimen absolutamente autónomo. El Estado colombiano, en el famoso decreto 80, en ley 80 del 80 y en la ley 30 del 1992, y ya lo precisó la ministra de Educación en un artículo que escribió, le dio un régimen especial en educación superior a la Universidad Nacional y al SENA. El legislador colombiano consideró que eran dos instituciones serias, responsables, que tenían que tener autonomía. Entonces es como si yo saliera hoy a decir que la Universidad Nacional, los títulos nacionales no son válidos. Que porque el ministerio no les da aval directamente. Hay una